tocaba, o porque había una gaita en casa, o porque el hermano estaba ahí, bueno, pues aprendo el instrumento, las baquetas, en fin. Y han sido razones más o menos pues de practicidad, porque ahí está el instrumento, porque lo escuchan en el pueblo donde viven, o lo que sea. Y eso en México pues no pasa, no es nada cercano. Hay que verdaderamente llegar al instrumento, buscarlo, no es accesible, y más en aquel entonces cuando yo empecé, pues el internet estaba más limitado de lo que está ahora. Ahora uno escribe Gaitas México y salen un chorro de cosas, pero en aquel entonces no. En aquel entonces había que hacer una búsqueda muy concreta, y esa fue mi experiencia. Entonces, bueno, después de lo que escuché ahora de David, se me hizo muy interesante la forma de relacionarlo con mi contexto, porque yo también tengo esa inquietud de dónde viene y a dónde va, pero desde un punto de vista bien lejano, porque yo no tengo claro, yo y los mexicanos que estamos en este medio, no tenemos claro bien de dónde viene el asunto. Lo único que tenemos como referencia es a nuestro profesor o profesora. En mi caso fue una profesora que me enseñó gaita escocesa. Ella formó a 5 o 6 gaiteros de mi edad, más o menos, aquel entonces, y después falleció. Fue una tragedia aquel evento. Pero ella formó a bastantes personas, y ella fue quien nos inculcó esta idea de no nada más ver el instrumento como desde un punto de vista muy superficial, porque a diferencia de lugares como aquí o como en Escocia o Bretaña, donde la cultura y toda la tradición que hay detrás está pues, al alcance de la mano más o menos, uno puede escarbar un poco, llegar y conocer a las personas y encaminarse hacia lugares, pues allá no lo hay. Uno tiene que recurrir a YouTube, ¿no? Que es lo que yo he hecho, a los maestros que tenemos y tal, para ver, digamos, cuál es el camino correcto a seguir. Pero lo quiero poner en grandes comillas, porque pues uno, digamos, que encuentra ese camino. En mi caso fue a través de la gaita escocesa, pues aprender los reels y los traspes y las marchas de los cuartos y las competencias, ¿no? Que la competencia es un fenómeno muy grande para los gaiteros escoceses en todo el mundo. Es un gran porcentaje de las actividades que tienen los gaiteros. Y después el pibroch, ¿no? Esta música, no sé si la hayan escuchado, esta música más, pues, un poco críptica, por decirlo, que pareciera que no tiene un pulso o un ritmo, y por lo tanto es un poco más difícil de acceder a ella. Pues todo esto fue para mí, es para los gaiteros en una condición similar a la mía, pues oscuro, no es fácil llegar a ello. Pero justamente encontrando ese camino es como uno encuentra la forma de empezar a acercarse a esa cultura, porque si no lo hace así, uno tiene de dos. Una es pues tocar lo que yo llamo como una especie de caricaturización de una cultura, ponerme una falda, salir a tocar cualquier cosa y ya soy escocés, y la persona que me observa desde fuera señala, él es escocés, y se queda con esa referencia, cuando esa referencia pues no es real, ¿no? Uno podría fácilmente, pues eso, de la caricatura de esa imagen, después empezar a decirle, bueno, yo represento a la cultura fulana o mengana, pues en mi caso escocesa, pero después cambio de gaita, agarro una asturiana y hago lo mismo, pues ahora represento la cultura asturiana. Eso es muy fácil en un contexto de ese tipo. Entonces es también muy fácil modificar o hacer una mala versión de la cultura a la que uno se acerca, y eso a mí me parece es peligroso, y en parte es una ofensa a esa cultura a la que uno se acerca, y por lo tanto yo pienso, por lo mínimo que uno puede hacer es estudiar, acercarse, ir hacia esas fuentes. Pero bueno, creo que ya me separé un poco de la línea hacia donde iba hace rato. Pues en esta búsqueda de encontrar un camino preciso, decía, una persona puede hacer esta caricatura